Era una mañana fría en la ciudad, las calles bulliciosas y el aire cargado de la incertidumbre de los que buscan algo más en una ciudad que promete más de lo que puede ofrecer. Darius Watson, de 28 años, se encontraba en la parada de autobús, vestido con un impecable traje gris que le quedaba perfectamente, pero que no lograba quitarle la sensación de incomodidad que siempre le invadía en situaciones como esta. El sudor frío recorría su frente mientras miraba el reloj de su muñeca, sabiendo que esta entrevista era su oportunidad de cambiar su vida para siempre. Había llegado a la ciudad años atrás, con sueños de ser algo más que solo un joven negro que se esforzaba por encontrar su lugar en un sistema que constantemente parecía rechazarlo. Había crecido en una zona humilde, viendo cómo el racismo y la falta de oportunidades limitaban a los suyos. Pero Darius no era como los demás. Su mente estaba fija en el éxito. Había estudiado, trabajado y luchado sin descanso por esa oportunidad. Esta era su oportunidad de conseguir un trabajo en Maxwell Technologies, una de las empresas más importantes del país. Y sabía que, si lograba este empleo, podría cambiar el futuro para él y para su familia. Al llegar a la recepción de la oficina, una joven secretaria lo recibió con una sonrisa profesional, pero sus ojos se detuvieron un segundo de más en su rostro, como si fuera una curiosidad pasajera. «Buenos días, Darius. El director de recursos humanos le estará esperando», dijo sin levantar demasiado la mirada. Darius asintió, se enderezó y caminó por el pasillo con paso firme, mientras en su mente repasaba todas las preguntas posibles que podría hacerle el entrevistador. Sabía que tenía que demostrar no solo su capacidad, sino también su preparación para superar las barreras que muchos, como él, tenían que enfrentar todos los días. Fue entonces cuando entró en la sala de entrevistas y la atmósfera cambió de inmediato. El entrevistador, el señor Hargrove, un hombre de mediana edad, con un impecable traje oscuro y una mirada que parecía escanear a cada persona que cruzaba su camino, no le ofreció un apretón de manos. Lo miró de arriba a abajo con una leve expresión de desdén antes de indicarle que tomara asiento frente a él. La habitación estaba decorada con muebles caros, pero la frialdad de la situación la convertía en un lugar intimidante. «Entonces, Darius», comenzó el señor Hargrove, mientras ajustaba sus gafas de manera mecánica y no dejaba de mirar las notas en su escritorio. «Veo que tiene una excelente formación académica, pero ¿cómo cree que alguien como usted encajaría en una empresa de nuestra envergadura?» El tono del entrevistador era cortante, como si tratara a Darius con una mezcla de desconfianza y desconcierto. Darius intentó mantener la calma, luchando contra la sensación de que algo no iba bien. «Creo que mis habilidades y mi experiencia en gestión de proyectos me permitirían aportar mucho al equipo», respondió con firmeza, esperando que su respuesta fuera suficiente para disipar la nube de prejuicio que comenzaba a sentir. Sin embargo, el señor Hargrove no pareció escuchar del todo. Empezó a hacer preguntas irrelevantes, interrumpiendo constantemente a Darius. ¿Ha trabajado alguna vez con gente de diferentes orígenes culturales? Swing preguntó, mientras sus dedos tamborileaban sobre la mesa de manera impaciente. ¿Cómo lidia con situaciones de presión cuando las cosas se complican? ¿Estaría dispuesto a ajustar su estilo si no fuera aceptado por el equipo? Cada pregunta parecía estar dirigida a algo mucho más profundo, algo que Darius no podía controlar. Como si estuviera siendo evaluado, no solo por su experiencia, sino por algo intangible y fuera de su control. Un sentimiento que Darius había aprendido a reconocer a lo largo de los años: el prejuicio. A pesar de las preguntas impertinentes, Darius se mantuvo sereno. Su rostro, que reflejaba la calma,
estaba en total contradicción con la confusión y frustración que sentía por dentro. Sabía que muchas veces las entrevistas no solo trataban sobre habilidades, sino sobre algo mucho más complejo: las expectativas, las percepciones y los prejuicios arraigados en la sociedad. «Estoy seguro de que el trabajo en equipo sería una de mis fortalezas, señor Hargrove», respondió Darius con una mirada fija y serena, mientras ajustaba su postura en la silla. Sabía que debía mantener la compostura a pesar de los signos sutiles de discriminación que se infiltraban en cada palabra que el entrevistador decía. «Tengo experiencia trabajando con equipos multiculturales en mi última posición y siempre he encontrado que la diversidad enriquece el resultado». El señor Hargrove hizo un gesto con la mano, restando importancia a la respuesta. «Bien, entiendo», murmuró mientras seguía mirando la hoja de papel frente a él, como si Darius fuera solo una más de las muchas entrevistas que tenía que realizar ese día. La entrevista había terminado, y Darius ya había experimentado la incomodidad, las preguntas innecesarias y la sensación palpable de que algo no iba bien. Sin embargo, lo peor aún estaba por llegar. El señor Hargrove, tras mirar nuevamente su hoja de notas, finalmente levantó la vista, aunque sin el mínimo atisbo de simpatía. Darius, que había estado esperando una respuesta positiva, notó cómo la expresión del entrevistador se endurecía, como si ya estuviera en proceso de tomar una decisión desde el principio. «Bueno, Darius», comenzó Hargrove, mirando fijamente al joven, «gracias por venir hoy. Tienes una excelente formación, pero desafortunadamente hemos decidido seguir adelante con otros candidatos para este puesto». Darius sintió un nudo en el estómago. Era claro que el entrevistador no había escuchado ni una sola palabra de lo que había dicho. El rechazo estaba envuelto en excusas vagas, sin sentido. «Su experiencia es excelente, pero estamos buscando un perfil diferente para el equipo, más ajustado a lo que necesitamos, ya sabes». Darius intentó mantener la compostura, pero las palabras no se alineaban. Sabía que la verdadera razón no tenía nada que ver con sus habilidades o experiencia. Era su raza y su apariencia lo que había hecho que el señor Hargrove ya hubiera tomado la decisión antes de la entrevista. Sabía que no solo se trataba de un rechazo profesional, sino de algo mucho más profundo. Mientras Darius salía de la oficina, sintió la mirada de los empleados que pasaban cerca. Algunos levantaron una ceja, otros no pudieron ocultar una sonrisa burlona al ver su rostro de frustración, como si al ver a un joven negro con su traje bien ajustado y sus sueños a punto de desplomarse, algo de su presencia fuera motivo de ridículo. En el pasillo, un par de secretarias cuchicheaban entre ellas, echándole miradas rápidas y condescendientes. Darius no podía entender qué era lo que las hacía reír, si él había sido respetuoso, serio, profesional durante toda la entrevista. Pero su mente ya estaba ocupada con la misma pregunta: ¿por qué? Cada paso hacia la salida le parecía más pesado, como si el aire en el edificio hubiera cambiado. Los murmullos a su alrededor se transformaban en ecos dentro de su cabeza. «Lo habrán aceptado por su currículum. Zrenia, ¿qué falló? ¿Mi acento? ¿Mi color de piel?». Mientras salía por la puerta principal, vio a un par de empleados que aún se reían. No comprendían que lo que él estaba experimentando era una herida invisible, pero profunda. Cada risa, cada comentario que lo descalificaba sin ser pronunciado, le calaba en el alma. En ese momento, Darius se sintió invisible, como si su valor no importara, como si solo fuera un número más, una estadística de los que se quedan atrás. Darius atravesó el umbral de la entrada del edificio y aunque su rostro mostraba una calma calculada, por dentro se sentía devastado. Caminó con la cabeza erguida, pero su mente era un caos. Sus pasos eran firmes, pero su corazón se sentía pesado. El rechazo estaba grabado a fuego en su pecho,
Y mientras caminaba por la acera hacia la estación de metro, las imágenes del interior del edificio se desvanecían lentamente en su mente. Lo único que quedaba era el eco del rechazo. Cuando finalmente llegó al andén, las luces del metro le parecían demasiado brillantes, casi cegadoras. El sonido del tren acercándose le parecía lejano, y un pensamiento constante lo atormentaba. Este sistema no está hecho para mí. No soy lo que buscan. A pesar de su preparación, de su esfuerzo, Darius sentía que su raza había sido el único factor que había decidido su destino. La rabia comenzó a hervir en su interior, pero la tristeza se apoderó de él con más fuerza. Sabía que este no era el primer rechazo y probablemente no sería el último, pero algo en su interior le decía que tenía que seguir adelante. No puedo quedarme aquí. No puedo dejar que esto me defina. Se sentó en uno de los bancos del andén, con la vista fija en el túnel. El tren se acercaba. Darius sabía que el camino que seguía no sería fácil, pero no tenía intención de rendirse. Excelente, Kevin. Ahora pasemos al desarrollo de la sección en la que Darius inicia su viaje de superación, enfrentando dificultades, pero creciendo en el proceso. Este será un punto crucial de transformación para el protagonista, mostrando su resiliencia, trabajo arduo y el apoyo que comienza a recibir de su comunidad. Después del rechazo, Darius no se dio por vencido. Aunque las dudas iniciales lo habían invadido, decidió tomar las riendas de su destino de una manera más férrea. El dolor del rechazo fue una chispa que encendió una llama interna de determinación. Darius comenzó a estudiar con una intensidad implacable. Pasaba horas leyendo sobre negocios, marketing, finanzas y liderazgo. Cada artículo, cada libro, cada video en línea era una lección que lo acercaba más a su meta. Pero lo que realmente lo mantenía en pie era una visión clara: quitarse las cadenas de la discriminación y demostrar que su valor no dependía del sistema. No se conformaba con ser un espectador pasivo, deseando que alguien lo aceptara. En su lugar, se convirtió en protagonista de su propio destino, forjando su camino con cada paso. Los meses pasaron y los obstáculos parecían multiplicarse con cada día. Las noches largas fueron comunes. Darius a menudo se encontraba solo, sentado frente a la computadora, absorbiendo libros y artículos sobre gestión empresarial, economía y cómo crecer una empresa desde cero. Aprendió a crear estrategias, a tomar decisiones difíciles y a resolver problemas complejos. El cansancio comenzó a hacerse evidente, pero Darius nunca se rindió. Sabía que las horas perdidas en la universidad y las entrevistas despreciadas ya no valían la pena. Este nuevo camino que había elegido requería aún más sacrificios. Sin embargo, encontraba motivación en el hecho de que estaba creando algo que podía controlar. No todo fue fácil. En su barrio, algunos de sus amigos y familiares empezaron a dudar de su visión. ¿Por qué no simplemente conseguir otro trabajo?, Swing le decían. Pero Darius no se dejó llevar por la opinión de los demás. Esto no se trata solo de mí, pensaba. Esto es por todos los que luchan por conseguir algo más. A lo largo de este viaje fue encontrando apoyo en aquellas personas que entendían su lucha. Algunos de sus viejos mentores, otros emprendedores que no lo juzgaban por su raza, le dieron consejo y lo ayudaron a seguir adelante. No dejes que te definan, Darius. Tú eres más que lo que ven en la superficie. Estos pequeños gestos de apoyo fueron cruciales. Le dieron la fortaleza necesaria para continuar, incluso cuando sentía que la carga era demasiado pesada. El Darius de antes ya no existía. El joven que una vez pensó que solo encajando en el sistema lograría algo, ahora tenía una nueva perspectiva de sí mismo y del mundo.
Ya no se conformaba con ser una víctima de las circunstancias, sino que estaba forjando su propio camino. El estudio de las finanzas y los negocios lo transformó en un líder en potencia. Un día, mientras revisaba los resultados de su primer intento por lanzar un pequeño negocio en línea de consultoría, Darius se dio cuenta de cuánto había cambiado. Ya no solo era el joven que aspiraba a encajar en un mundo que lo había rechazado, ahora estaba construyendo un imperio propio. Había dejado de lado las dudas sobre su raza y su lugar en la sociedad, entendiendo que su valor no dependía de cómo los demás lo veían. Darius había encontrado algo mucho más valioso que cualquier puesto en una empresa: el poder de crear su propio destino. Y mientras lo hacía, se dio cuenta de que estaba cambiando no solo su vida, sino también la vida de aquellos que lo rodeaban, convirtiéndose en un modelo a seguir para otros que, como él, alguna vez pensaron que el mundo estaba en su contra. Después de su rechazo, Darius no se dio por vencido. Aunque las dudas iniciales lo habían invadido, decidió tomar las riendas de su destino de una manera más firme. El dolor del rechazo fue una chispa que encendió una llama interna de determinación. Darius comenzó a estudiar con una intensidad implacable, dedicándose cada vez más a su crecimiento personal y profesional. Pasaba horas leyendo sobre negocios, marketing, finanzas y liderazgo. Cada artículo, cada libro, cada video en línea era una lección que lo acercaba más a su meta. Pero lo que realmente lo mantenía en pie era una visión clara: quitarse las cadenas de la discriminación y demostrar que su valor no dependía del sistema. Darius ya no quería ser solo un aspirante a empleado. Quería ser dueño de su propio destino, en sus propios términos. No se conformaba con ser un espectador pasivo, deseando que alguien lo aceptara. En su lugar, se convirtió en protagonista de su propio destino, forjando su camino con cada paso. Se sumergió en el mundo empresarial con la tenacidad de un guerrero. Los meses pasaron y con ellos los obstáculos parecían multiplicarse. Las noches largas se convirtieron en una constante. Darius a menudo se encontraba solo, sentado frente a la computadora, absorbiendo cada libro y cada artículo sobre cómo crear una empresa desde cero. Aprendió a tomar decisiones difíciles, a gestionar sus finanzas y a resolver problemas complejos. Su empresa de tecnología comenzó como una pequeña idea, pero él la alimentó con su visión y esfuerzo, convirtiéndola en una realidad próspera. El cansancio comenzó a hacerse evidente, pero Darius nunca se rindió. Sabía que las horas perdidas en entrevistas despreciadas ya no valían la pena. Este nuevo camino que había elegido requería sacrificios mayores, pero encontró motivación en el hecho de que estaba creando algo que podía controlar, algo que podía construir desde la base con su propio esfuerzo. Sin embargo, no todo fue fácil. En su barrio, algunos de sus amigos y familiares empezaron a dudar de su visión. ¿Por qué no simplemente conseguir otro trabajo?, le decían. Pero Darius no se dejó influenciar por las opiniones de los demás. Esto no se trata solo de mí, pensaba. Esto es por todos los que luchan por conseguir algo más. A lo largo de este viaje, encontró apoyo en aquellos que compartían su visión. Viejos mentores y emprendedores que nunca lo juzgaron por su raza, sino que lo alentaron a seguir adelante. No dejes que te definan, Darius. Tú eres más que lo que ven en la superficie. Estos pequeños gestos de apoyo fueron cruciales para mantenerlo enfocado. Le dieron la fortaleza necesaria para continuar, incluso cuando la carga parecía demasiado pesada. El Darius de antes ya no existía. El joven que alguna vez pensó que solo encajando en un sistema que lo rechazaba lograría algo, ahora tenía una nueva perspectiva de sí mismo y del mundo. Ya no se conformaba con ser una víctima de las circunstancias. Estaba decidido a crear su propio camino.
El estudio de las finanzas y los negocios lo transformó en un líder en potencia. Un día, mientras revisaba los resultados de su primer negocio en línea, Darius se dio cuenta de cuánto había cambiado. Ya no solo era el joven que aspiraba a encajar en un mundo que lo había rechazado. Ahora estaba construyendo un imperio propio. Había dejado atrás las dudas sobre su raza y su lugar en la sociedad, entendiendo que su valor no dependía de cómo los demás lo veían. Darius había encontrado algo mucho más valioso que cualquier puesto en una empresa: el poder de crear su propio destino. A medida que su negocio crecía, se dio cuenta de que estaba cambiando no solo su vida, sino también la vida de aquellos que lo rodeaban. Con cada nuevo contrato y cada nueva victoria, se convirtió en un modelo a seguir para otros que, como él, alguna vez pensaron que el mundo estaba en su contra. Darius llegó al edificio con una calma inquebrantable. Su mirada era firme, pero no de enojo, sino de una tranquila determinación. Caminó por los pasillos con paso seguro, ya no como el joven que había sido rechazado años atrás, sino como el hombre que había construido su propia fortuna. Al entrar en la sala de juntas, allí estaba él, el entrevistador de su pasado. Lo reconoció al instante, aunque el hombre parecía más envejecido, más cansado. Estaba vestido de manera sencilla, ahora trabajando para salvar una empresa que había sido descuidada y que, en un giro irónico, necesitaba la ayuda de alguien como Darius. El ambiente era tenso. La antigua arrogancia del entrevistador, que antes había sido evidente en su trato, ahora parecía desvanecida. El poder había cambiado de manos, pero Darius no estaba allí para vengarse. Estaba allí para mostrar el verdadero valor de la perseverancia. Darius, con una voz calmada pero llena de autoridad, le recordó a su antiguo entrevistador el rechazo que sufrió aquella vez. El hombre parecía incómodo, sabiendo perfectamente a qué se refería. «Recuerdo perfectamente ese día», dijo Darius con una leve sonrisa. «Usted me rechazó, me dijo que no era lo que buscaban. Me miró como si no tuviera nada que ofrecer, pero como puede ver, ahora soy dueño de mi propia empresa, una empresa que genera oportunidades para otros, no solo para mí». La tensión era palpable. Los ojos del entrevistador se movían nerviosos, pero no podía evitar escuchar las palabras de Darius, que no llegaban cargadas de venganza, sino de una sabia reflexión. Darius le habló de lo que ocurrió en su vida después de aquel rechazo: las noches de desvelo, los sacrificios, las caídas y, sobre todo, cómo ese momento de discriminación lo impulsó a superarse. «Esa puerta que me cerraron fue la que me empujó a buscar una ventana más grande», dijo Darius, sus palabras resonando en el silencio de la sala. El entrevistador, que había sido una figura de poder en el pasado, ahora se encontraba frente a un Darius diferente, un hombre que no se había dejado consumir por la amargura, sino que había usado el rechazo como combustible para crecer. La mirada de Darius era serena, llena de confianza, pero también de comprensión. «Usted me mostró quiénes son los que realmente luchan por sus sueños, y yo soy uno de esos. ¿Y sabe qué? Agradezco ese rechazo porque me permitió encontrar mi verdadero camino». Finalmente, Darius hizo una declaración que dejó al entrevistador en silencio. «La justicia y la igualdad no se logran esperando que el sistema cambie, sino tomando las riendas de nuestro propio destino. Nadie me dio una mano para llegar aquí, pero la perseverancia, el esfuerzo y la fe en uno mismo fueron mis mejores aliados». La lección estaba clara. Darius no solo había superado los obstáculos profesionales, sino también los personales. Su éxito no se debía a la oportunidad que le había sido negada, sino a la capacidad de seguir adelante cuando todo parecía estar en su contra. En ese momento, el joven que una vez había sido rechazado por su raza y apariencia se había convertido en un líder que ya no necesitaba la validación de nadie.
Había encontrado su propio camino y estaba decidido a mostrarle al mundo que la verdadera grandeza radica en levantarse después de cada caída. Darius llegó al edificio con una calma inquebrantable. Su mirada era firme, pero no de enojo, sino de una tranquila determinación. Caminó por los pasillos con paso seguro, ya no como el joven que había sido rechazado años atrás, sino como el hombre que había construido su propia fortuna. Al entrar en la sala de juntas, allí estaba él, el entrevistador de su pasado. Lo reconoció al instante, aunque el hombre parecía más envejecido, más cansado. Estaba vestido de manera sencilla, ahora trabajando para salvar una empresa que había sido descuidada y que en un giro irónico necesitaba la ayuda de alguien como Darius. El ambiente era tenso. La antigua arrogancia del entrevistador, que antes había sido evidente en su trato, ahora parecía desvanecida. El poder había cambiado de manos, pero Darius no estaba allí para vengarse. Estaba allí para mostrar el verdadero valor de la perseverancia. Darius, con una voz calmada pero llena de autoridad, le recordó a su antiguo entrevistador el rechazo que sufrió aquella vez. El hombre parecía incómodo, sabiendo perfectamente a qué se refería. «Recuerdo perfectamente ese día», dijo Darius con una leve sonrisa. «Usted me rechazó. Me dijo que no era lo que buscaban. Me miró como si no tuviera nada que ofrecer. Pero como puede ver, ahora soy dueño de mi propia empresa, una empresa que genera oportunidades para otros, no solo para mí». La tensión era palpable. Los ojos del entrevistador se movían nerviosos, pero no podía evitar escuchar las palabras de Darius, que no llegaban cargadas de venganza, sino de una sabia reflexión. Darius le habló de lo que ocurrió en su vida después de aquel rechazo. Las noches de desvelo, los sacrificios, las caídas y sobre todo, cómo ese momento de discriminación lo impulsó a superarse. Esa puerta que me cerraron fue la que me empujó a buscar una ventana más grande, dijo Darius, sus palabras resonando en el silencio de la sala. El entrevistador, que había sido una figura de poder en el pasado, ahora se encontraba frente a un Darius diferente, un hombre que no se había dejado consumir por la amargura, sino que había usado el rechazo como combustible para crecer. La mirada de Darius era serena, llena de confianza, pero también de comprensión. Usted me mostró quiénes son los que realmente luchan por sus sueños, y yo soy uno de esos. ¿Y sabe qué? Agradezco ese rechazo porque me permitió encontrar mi verdadero camino. Finalmente, Darius hizo una declaración que dejó al entrevistador en silencio. La justicia y la igualdad no se logran esperando que el sistema cambie, sino tomando las riendas de nuestro propio destino. Nadie me dio una mano para llegar aquí, pero la perseverancia, el esfuerzo y la fe en uno mismo fueron mis mejores aliados. La lección estaba clara. Darius no solo había superado los obstáculos profesionales, sino también los personales. Su éxito no se debía a la oportunidad que le había sido negada, sino a la capacidad de seguir adelante cuando todo parecía estar en su contra. En ese momento, el joven que una vez había sido rechazado por su raza y apariencia, se había convertido en un líder que ya no necesitaba la validación de nadie. Había encontrado su propio camino y estaba decidido a mostrarle al mundo que la verdadera grandeza radica en levantarse después de cada caída. Darius se quedó allí, de pie, mirando al hombre que una vez lo había juzgado. No había arrogancia en su rostro, ni un atisbo de satisfacción maliciosa por la venganza cumplida. Lo que había logrado no era solo un triunfo personal, sino una victoria más grande, una que resonaba en las vidas de todos aquellos que alguna vez fueron rechazados, subestimados o considerados menos que otros. El verdadero éxito no era tener dinero,
no era tener poder, ni siquiera tener la razón en todo momento. El verdadero éxito, el que Darius había encontrado, era tener la capacidad de seguir adelante cuando todo parecía estar en su contra. Había aprendido que las barreras que otros ponían no definían su potencial, ni lo hacían menos capaz. En su mente, las limitaciones eran solo un reto más que superar, y cada caída se convertía en una lección para levantarse más fuerte. Darius pensó en su familia, en su comunidad, en todos aquellos que alguna vez le dijeron que debía conformarse con lo que el mundo le ofrecía. Sabía que si él podía superar esa adversidad, ellos también podían. Esto no se trata solo de mí, reflexionó mientras observaba la empresa en la que estaba. Esto es por todos los que, como yo, han sido empujados al margen, por todos los que han luchado contra viento y marea solo para ser escuchados, solo para ser vistos. El hombre que antes había sido rechazado por su raza, por su edad, por sus orígenes, ahora era el mismo que podía ofrecer trabajo, oportunidades y una nueva perspectiva. Su éxito no era un reflejo de la gente que lo había ignorado, sino de su capacidad para creer en sí mismo cuando nadie más lo hacía. Y esa fue la verdadera lección. La fuerza no reside en las circunstancias, sino en la actitud con la que las enfrentamos. La vida no siempre es justa, no siempre ofrece las oportunidades que uno espera, pero eso no significa que debamos rendirnos. Al contrario, cuando el mundo parece cerrar todas las puertas, es cuando debemos buscar las ventanas, porque a veces las oportunidades más grandes vienen del lugar más inesperado. Y la verdadera grandeza radica en no esperar que el mundo cambie, sino en tener el coraje de cambiar nosotros mismos. Al final, Darius no solo había demostrado que la perseverancia y el esfuerzo valen más que cualquier rechazo, sino que también había dado un ejemplo a todos, que no importa cuántas veces el sistema te diga que no, lo que realmente importa es cuánto estás dispuesto a luchar para demostrar que puedes. Así como él encontró su camino, todos tenemos la capacidad de encontrar el nuestro, sin importar los obstáculos, las barreras sociales o los prejuicios que se nos impongan. Y esa es la moraleja. No dejes que nadie te defina. Tu valor no depende de lo que otros piensen de ti, sino de lo que tú eres capaz de construir y del impacto que dejas en el mundo. La perseverancia, la resiliencia y la fe en uno mismo son las claves para transformar cualquier desafío en una oportunidad. Porque al final del día, el que se mantiene firme en su propósito, el que no se rinde, es el que finalmente tiene la última palabra. ¿Alguna vez has enfrentado una situación en la que sentiste que el mundo estaba en tu contra? ¿Cómo superaste ese obstáculo y qué aprendiste de la experiencia? Gracias por acompañarnos en esta increíble historia de superación y lucha contra la adversidad. Recuerda que, aunque el camino pueda ser difícil, siempre hay una oportunidad para cambiar las reglas del juego. Si te ha inspirado este relato, no olvides suscribirte y darle like al video. Comparte tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima.